Recuerda con gratitud el pasado, vive con pasión el presente y ábrete con esperanza al futuro. Santo Juan Pablo II. Saludos cordiales, soy Jean Paolo Pinela Caján, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Y en esta oportunidad les presentaré el video titulado Santa María Catedral de Chiclayo, Patrimonio Cultural de la Nación, el cual tiene como finalidad conocer la historia e importancia que tiene la Catedral de Chiclayo, además del por qué cuidarla y preservarla. Iniciaré realizando una entrevista al padre Jorge Millán Cotrina, párroco de la Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, para que nos dé a conocer acerca de nuestra majestuosa iglesia, ¿no? Santa María Catedral, considerada Patrimonio Nacional. Buenas tardes, padre. Arranquemos con la primera pregunta. ¿Por qué se decidió construir la iglesia Santa María Catedral? Bueno, la ciudad de Chiclayo, como lugar eclesiástico, pertenecía hace más de 60 años a la arquidiócesis de Trujillo. Por lo tanto, aquí había una iglesia que era de la ciudad, la iglesia llamada Santa María, la Matriz. Una iglesia que en los años 60 fue destruida y estaba donde ahora está Ubicentro, exactamente aquí en el centro de la ciudad, al lado de Ripley. Esa era la parroquia de esta ciudad que pertenecía, vuelvo a repetir, a la diócesis de Trujillo. En el siglo XIX, antes de la Guerra del Pacífico, el presidente José Balta, que tiene sus orígenes acá en Lambayeque, en Chiclayo, aquí nació me parece, gracias a había ganado una disputa interna, no guerra civil, pero sí una disputa aquí en el Perú, y recibió el apoyo de los lambayecanos. Y en mérito a ese apoyo, él les ofrece, le dice, pidan lo que quieran para su ciudad, yo les hago. Y la ciudad de Chiclayo, en el siglo XIX, queriendo ser como Trujillo, dijeron, queremos una catedral. Entonces, el presidente José Balta accede a esta petición y les asigna, ¿no?, como presidente ya, el presupuesto para la construcción de la misma. Según dicen, no hay datos exactos, que los planos de la iglesia catedral los llevó a cabo el arquitecto Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel famosa. No hay documentos, pero por el estilo y la semejanza que hay de esta catedral con la catedral de Tacna, son muy parecidas, pero la catedral de Tacna sí tiene datos exactos de que Eiffel fue el que hizo el diseño. Lamentablemente, la Guerra del Pacífico suspendió la construcción. Se había avanzado, no sé decir exactamente qué porcentaje, quizá la mitad, las bases, unas cuantas paredes, y se suspendió la construcción por la Guerra del Pacífico. Y quedó allí. A inicios del siglo XX, hacia el año del siglo XX, año 20 o año 30, empezó otra vez terminar la construcción, ¿no? Y es en los años 50, 40, 50 que se termina, ¿no? Y coincide con que la parroquia de Chiclayo deja de ser tal y pasa a ser diócesis. Se desmembra de la arquidiócesis de Trujillo y hace ya 60 años nuestra ciudad es la sede de la diócesis de Chiclayo, ¿no? Es decir que la construcción de la iglesia Santa María Catedral tuvo dos etapas. Una donde se quedaron sin fondos y pasaron un cierto tiempo de años hasta que de nuevo reanudaron la construcción, Sí. ¿no? Así es. Incluso se afirma que el terreno era más grande, pero el presupuesto, como se redujo, tuvo que reducirse en la parte de la construcción. El estilo, como los españoles hacían sus ciudades, era el municipio, la iglesia y el lugar donde tiene que estar el jefe de gobierno con sus militares. Entonces, en medio tiene que estar la plaza para defender a la autoridad de posibles ataques, lo que todos estaban ahí, por eso se llama la plaza de armas. Ahí se ubicaban los soldados para defender la ciudad. Eso ha sucedido en las otras ciudades que han sido de fundación española. Chiclayo no tiene fundación española. Se hizo alrededor del templo que llamábamos la Matriz y que fue destruido. La ciudad de Chiclayo tiene su origen allí y alrededor de esa iglesia pues hizo el parque. La catedral, claro, después de que logró ser terminada, ¿tuvo algunos cambios o se mantuvo así durante el tiempo?
Es decir, ¿fue remodelada? Y que yo sepa, han habido dos cambios, para mí importantes, porque están en las fotos antiguas. La primera fue ponerle el enrejado. En los años 50 no tenía enrejado. Hay fotos donde se ve que no había enrejado y se les puso enrejado. El otro cambio sustancial que ha tenido la iglesia catedral por dentro es después de los años 70. ¿Qué pasó en los años 70? Se llevó a cabo el Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano II pidió que las misas se celebren de manera distinta. Le puedes preguntar a tus abuelos que las misas antes de los años 70, en los años 60, la misa se celebraba en latín y el sacerdote subía al altar y miraba hacia adelante y el pueblo atrás. Entonces, después del año 70 se pidió que el sacerdote esté en medio en un altar con el pueblo al frente. Entonces, el altar donde se celebra la misa en la catedral, en su originalidad no existía. Ahí había una barra, ¿no? Una división, que la gente no podía subir al altar. El padre subía al altar más arriba y desde arriba celebraba la misa y la gente escuchaba de lejos. Entonces, esa modificación del altar donde se celebra la misa es nuevo. Me parece que en los años 80, seguro que sí, o los años 90, se le declaró patrimonio cultural, ¿no? Al templo como tal, al edificio. Por lo tanto, ya no se puede hacer ninguna modificación a partir de ahí. Y si hay que hacerla, hay que hacer papeleos con el INC para que lo autorice. ¿Y por qué le pusieron este nombre, ¿no? Santa María Catedral de Chiclayo. La parroquia se llama Santa María y así se llamaba el templo anterior, la matriz. Sí. Entonces, la ciudad de Chiclayo se llamaba Santa María de los Valles de Chiclayo. Así le pusieron los sacerdotes franciscanos que han estado aquí en esta tierra. Ahorita estoy en el centro de la ciudad, en esta tierra. Los franciscanos han estado acá desde el siglo XVI. Entonces ellos han vivido acá y le pusieron a la ciudad Santa María de los Valles de Chiclayo. Ya después se quedó Chiclayo solamente. Entonces ese es su nombre, ese es el nombre de la parroquia. Entonces al quitar el templo, lo que no se quitó fue la parroquia sigue existiendo. Simplemente cambió de lugar la parte material, ¿no? O sea, aquí en la catedral tenemos en los archivos documentos del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parroquia se llama Santa María, Catedral de Chiclayo, porque es la Catedral de Chiclayo. Si esto no hubiera sido diócesis, esta iglesia se llamaría Iglesia Santa María nada más. Pero como es la catedral ahora, sede del obispo de Chiclayo, se llama Parroquia Santa María, Catedral de Chiclayo. Así es su nombre. Ok, vale. Y ahora, ¿nos podría explicar un poco sobre su arquitectura, como el gran tamaño y espacio que posee, sus vidriales, ¿no? O los imponentes columnas que tiene, ¿no? Que forman parte del estilo y la esencia de nuestra iglesia. Sé que es un estilo neoclásico, le llaman. Es el estilo del siglo XIX. Ya no es, mejor digo lo que no es para entenderlo, ya no es el gótico o el neogótico. El neogótico es del siglo XVII, XVIII, este es del siglo XIX, ¿no? Ya es una arquitectura nueva, moderna. Lo que sí me gusta destacar de esta iglesia, que es catedral, es la luminosidad. Si tú vas a otras iglesias en otros lugares, la catedral de Cajamarca, la catedral de Lima, que son antiguas, son iglesias un poco oscuras, hay que poner mucha luz para que se ilumine. Aquí la catedral es muy, muy bien iluminada, como tú bien lo has dicho, por los vidrales y las ventanas que tienen la parte superior, la misma cúpula, ¿no? Y si tú entras en la catedral, te vas a dar cuenta que hay 24 columnas. Ese número es simbólico, porque ahí agrupa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿no? Ese tiene ese estilo. Y como se llama Parroquia Santa María, tiene varios vidriales que hacen referencia a la Virgen. Entonces, la iglesia Santa María tiene características neoclásicas, arquitectónicamente y religiosamente está llena de imágenes que hacen referencia a la vida de la Virgen María, ya que ella es la patrona. Ok, vale. ¿Y cuál es la importancia de la iglesia Santa María Catedral y por qué debemos cuidarla y preservarla?
Bueno, como todo templo, hay que cuidarlo, ¿no? En primer lugar, como cualquier edificio, hay que cuidarlo, su mantenimiento y todo ello. Pero la catedral es muy especial porque es el corazón de la iglesia de Chiclayo, es la sede de nuestro obispo, ya va adquiriendo antigüedad, ¿no? Ciertamente no es tan antigua como la iglesia de Lambayeque, que esa sí es una iglesia colonial, o la iglesia de Farañafe, que también es colonial, pero ya nuestra catedral ya va teniendo ya sus años y requiere pues de ese cuidado, ¿no? Y eclesiásticamente, vuelvo a repetir, porque es la sede del obispo, es el centro, el corazón de toda la diócesis, ¿no? Y porque es un monumento, ¿no? Un monumento que hay que cuidarlo, ¿no? Exacto. Y para concluir con esta entrevista, una última pregunta. ¿Qué significado tiene para usted la Iglesia Santa María Catedral y cómo cree que nos representa o influye a nosotros, los fieles católicos? Bueno, a mí como párroco de esta iglesia es muy importante porque, vuelvo a repetir, es el centro de la religiosidad chiclayana lambayecana. Es el símbolo de la ciudad de Chiclayo. En cualquier lugar donde tú vayas y quieran poner la palabra Chiclayo, ponen o el muelle de Pimentel o la catedral, que son imágenes simbólicas ya, ¿no? Ya es la figura que simboliza la ciudad, ¿no? Y de manera personal, para mí como sacerdote Jorge Millán, la Catedral de Chiclayo es un templo muy especial, puesto que yo aquí empecé desde los 11 años. Fui monaguillo aquí en la catedral, acólito, luego fui diácono, ahora soy el párroco, ¿no? Entonces eso me da mucho gusto porque, quiera o no, parte de mi vida sacerdotal, religiosa, lo he hecho acá en la catedral, ¿no? Cuando me dieron este encargo hace 5 años, ciertamente me emocioné porque yo estoy acá desde niño, ¿no? Entonces me agrada. Ok, padre. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por sus grandes conocimientos que nos han permitido conocer un poco más sobre nuestra imponente y majestuosa iglesia Santa María Catedral de Chiclayo. Muchas gracias, padre. Actualmente, la parroquia Santa María Catedral de Chiclayo, monumento bello y majestuoso, es el exponente máximo de la fe católica en Chiclayo, donde los fieles se congregan para escuchar las misas que se realizan y que a la vez contemplan sus hermosas columnas, sus coros, sus bóvedas y sus cúpulas anchas y elevadas, y todas aquellas partes del estilo arquitectónico de nuestra parroquia Santa María Catedral de Chiclayo. Y algo para recalcar es que hace un tiempo atrás se acordó colocar entre las dos torres una preciosa efigie de la santa patrona de Chiclayo, de la diócesis y de la catedral, la Inmaculada Concepción, tal y como podemos ver en la imagen. Y bueno, muchas gracias por su cordial atención, en especial a mi docente, doctora Mariela Liliana Ramos Santamaría, que gracias a sus enseñanzas he podido realizar el presente video etnográfico. Un saludo a la distancia a todos, éxitos y bendiciones.